En medio de un caldeado y polarizado ambiente, comienza hoy en el Congreso a debatirse las objeciones parciales del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede pasar? ¿Entiende usted realmente lo que está sucediendo? Pues vamos a echar el lápiz hoy con el constitucionalista y director de Derecho Justo, Juan Carlos Lancheros, quien nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol para poner en blanco y negro la JEP. Empecemos precisamente mostrándoles, doctor Lancheros, a nuestros televidentes la segunda parte de una serie de informes que estamos haciendo para saber qué es eso de la JEP. Ya hablamos con congresistas que tienen puntos de vista contrarios, con la ciudadanía. Me fui hasta la JEP y esto fue lo que encontré. Aquí, bueno, todo suena muy bien, pero ¿qué es realmente la JEP? Me dicen que es este edificio que está aquí en la calle 64 con carrera séptima. El edificio es imponente, moderno. Por lo menos letreros sí tiene. En el piso 11 nos recibe Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP. Con ella son 38 los magistrados. Allá nos hacemos los magistrados. Obviamente esto lo adecuamos un poco mejor, hacemos una suerte de estrado. Lo que no veo son las salas de audiencias. Debo confesarle que me lo imaginaba como palo quemado o algo así. Como... No, este es un salón que estamos usando temporalmente mientras hacemos una sala propiamente tal de audiencias. Están trabajando desde hace más de un año. Somos en total 870 funcionarios que están trabajando todos los días, armando las carpetas, los expedientes, estudiando las solicitudes de comparecientes, de víctimas. Ya hay montones de expedientes, 10.000 solicitudes para entrar a la JEP. Más de 2.000 militares. Esta persona que secuestró, que asesinó, que a lo mejor ordenó masacres, no va a una cárcel como si de pronto lo está alguien que se robó un televisor. Por primera vez en la historia, en esa negociación política entre una guerrilla que se levantó en armas contra el Estado y el Estado legítimo, se llegó a la creación de un tribunal de justicia que pudiera investigar, juzgar y sancionar a todos los que hubieran participado en esa guerra y en crímenes en esa guerra. Después me lleva a su oficina para explicarme qué es eso de la ley estatutaria. ¿Este es el acuerdo que se firmó en La Habana? Sí, este es el acuerdo que se firmó en La Habana. ¿Esto es? Esto es el acto legislativo, es decir, la reforma a la Constitución que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Son las reglas del juego. ¿Quién hace qué? ¿Cuáles son los penaltis? ¿Qué es fuera de lugar? Mientras hablo con ella, recuerdo lo que me dijo la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. No solamente los guerrilleros de las FARC quedaron impunes, sino que ahora pueden estar en el Congreso. Uno de estos congresistas hoy, integrantes de la FARC como partido político, termine enjuiciado y condenado por este tribunal? Por supuesto que sí. Si la persona reconoció, y ese es el lenguaje que está en el acuerdo y en la ley, verdad completa, detallada y exhaustiva, y reconoció responsabilidad por lo que hizo, puede ser elegible para una sanción propia. También ha generado sospechas, escándalos como el del fiscal Bermeo. Es absolutamente vergonzoso y a mí me da vergüenza con los colombianos, vergüenza. Pero aquí somos casi 900 personas que trabajamos todos los días pensando en qué, en la demanda enorme de justicia que tiene la sociedad colombiana. Por último, es inevitable preguntarle si ella tiene algún sesgo ideológico de izquierda. ¿Podemos confiar en ustedes? A ver, yo le cuento un poco quién soy yo. Tal vez yo soy abogada de la Universidad del Rosario. Hice 2 maestrías, yo tengo una maestría en Sociología en la Universidad de Oxford, para eso me gané una beca de Conciencias y solo lo digo como un ejemplo de quiénes somos nosotros. A nosotros nos escogieron en un proceso sumamente competitivo y riguroso. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues empecemos a echar el lápiz para seguir tratando de entender lo que está ocurriendo en este momento en el país y por qué estamos tan polarizados, tan divididos. Doctor Lancheros, el acuerdo con las FARC crea la JEP, ¿cierto? Sí, el acuerdo con las FARC crea la JEP. Se implementa a través de un acto legislativo que se aprueba en el Congreso de la República y tiene como propósito juzgar los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Y juzga a exguerrilleros militares y civiles. Sí, a todas las partes que estuvieron en el conflicto. Es decir, la JEP hoy por hoy ya hace parte de la Constitución política. Sí, hoy la JEP
por virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, hace parte de la Constitución, hace parte del ordenamiento jurídico. Claro. Veamos cuáles son las sanciones y cuáles son los delitos que se van a investigar en este tribunal. De los delitos amnistiables. Sí, básicamente el primero, y es la generación del conflicto, y es los delitos de rebelión, y que es básicamente alzarse en armas contra el Estado. Hay otros delitos que están relacionados con el conflicto. Uno de ellos tiene que ver con el narcotráfico, y se tiene que evaluar al interior de la JEP el grado de conexidad que hay entre este tipo de actividades ilícitas con el alzarse de armas contra el Estado. Los delitos atroces, los considerados crímenes de lesa humanidad, secuestro, delitos sexuales con menores, falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres. ¿Qué va a pasar con eso? Esta es la parte más compleja de la JEP. Como justamente veíamos ahorita en la nota, de lo que se trata fundamentalmente es de encontrar la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente ahí en el conflicto? Y a partir de ahí, entonces se establecen unas sanciones que son unas sanciones propias del sistema, en un sistema que es de justicia transicional, y lo que busca es, tiene como finalidad terminar con el conflicto, entonces busca unas penas específicas con el fin de motivar de alguna manera a las personas que se han desmovilizado a contar toda la verdad. Si alguien torturó, lo confiesa, lo admite, tendría una pena de 5 a 8 años, pero no necesariamente en una cárcel, sino que se le restringe su movilidad. Sí, esos fueron los términos del acuerdo a los que llegó el gobierno con la guerrilla de las FARC. Por ejemplo, en una granja agrícola. Podría ser. Los que estime en este momento la JEP, y para eso se requiere la ley estatutaria. En caso tal de haber cometido uno de estos delitos, no lo confiesa, miente ante este tribunal, sí pagaría prisión de 20 años. Sí, hasta 20 años de prisión. Veamos ahora justamente en qué estamos. La JEP, lo decíamos, ya está en la Constitución. La ley estatutaria finalmente llega a la Corte Constitucional, una vez la aprobó el Congreso. Y la Corte Constitucional la revisa. ¿Qué decide? La Corte Constitucional revisó ese proyecto de ley, lo aprueba, introduce algunos ajustes, algunas modificaciones. Hay artículos que efectivamente suprime y hay otros que interpreta. Ese es básicamente lo que ocurrió. ¿Llega eso a las manos del presidente? La Corte lo devuelve al Congreso, el Congreso lo manda al presidente para que el presidente lo sancione, que es básicamente que le ponga la firma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el presidente dijo, oiga, yo de estos 159 artículos que conforman la JEP, hay 6 que no me gustan, me parecen inconvenientes. No está discutiendo la constitucionalidad, porque ya sobre eso la Corte se pronunció, sino está diciendo que hay razones de tipo político que le parecen a él, que le llevan a no estar de acuerdo con ese texto. Una de esas, por ejemplo, es el punto de la reparación a las víctimas, del papel del comisionado de paz, y también que esta Corte no pueda pedir pruebas para extraditar a quien cometa delitos después del 1 de diciembre de 2016. Básicamente son temas relacionados con, como usted lo menciona, con el tema de las víctimas. Es la posibilidad de que todas las personas que participaron en el conflicto tengan la obligación de indemnizarlas, de repararlas. El segundo lugar es que efectivamente el gobierno nacional, a través del comisionado para la paz, tenga el poder de quién entra efectivamente a la JEP o no. La Corte se pronuncia de otra manera, dice que la JEP también puede permitir de forma excepcional la entrada de otro tipo de personas, y en el caso de la Fiscalía, pues la posibilidad, por ejemplo, en el caso de la JEP, de pedir pruebas para determinar si los delitos por los cuales una persona es acusada y que de pronto puede llegar a ser extraditada, fueron cometidos antes o después de la fecha de entrada del caso Santrich, solamente para poner de forma gráfica el asunto. Sí. Pero, naturalmente, esa es la posición del gobierno. Esta es la posición de la oposición. Sí, lo que dice la oposición es que la mayoría de las objeciones que hace el gobierno nacional no tiene que ver ni siquiera con el propio texto de la ley, del proyecto de ley, sino con la interpretación que la Corte Constitucional le hace a ese texto. Entonces, eso es lo que hace que la oposición señale que aquí lo que hay es un choque de poderes. Exactamente, ese es el embrollo, digamos, que hay en este momento y el debate. Precisamente a esta hora tenemos participación de nuestros televidentes. Byron Andrés Niño dice, yo en realidad no podría decir quién está en lo correcto, pues cuando ideológicamente cada quien cree tener la razón y en esencia los victimarios se creen con más derechos que las víctimas. Bueno, es la opinión, naturalmente, de los televidentes a esta hora de la mañana. Para rematar, entonces, doctor Lancheros,
en medio del debate, hoy comienza en el Congreso a discutirse ¿qué? Básicamente vuelve al Congreso la discusión sobre esos 6 artículos. O sea, no se abre el debate sobre toda la ley estatutaria o el proyecto que se aprobó, sino solamente sobre esos 6 artículos, y el Congreso de la República tiene que decir si efectivamente acepta las objeciones. En ese caso, se aceptan las objeciones, esos artículos desaparecen y el proyecto como tal vuelve a la firma del presidente. O puede decir me confundí. Puede decir que las acepta o que no las acepta. En el caso de aceptar las objeciones, esos artículos desaparecen. Si no las acepta, el texto vuelve al presidente para que lo firme. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Constitución dice que el Congreso de la República puede modificar esos artículos. Y si el Congreso de la República decide modificar los 6 artículos en uno o en otro sentido, ese texto sí tiene que volver a la Corte Constitucional. Volvería a revisión de la Corte Constitucional. Si hay modificación. Si hay modificaciones de esos 6 artículos. Claro, y entonces ahí el juego se alarga. El chico se alarga, como dicen. Totalmente, porque entonces la Corte se va a tomar unos días bastantes para decidir si efectivamente esos artículos son o no constitucionales. Es decir, prácticamente volvería uno a comenzar de cero. Pero solamente en relación con esos 6 artículos y solamente si el Congreso los modifica. Lo ideal sería o que los aceptara o que los negara, y en cualquiera de esos 2 casos el presidente tendría que ya firmar la ley estatutaria. ¿No tendría alternativa? No tendría alternativa. Es obligatorio. Si él no firma el presidente del Congreso. Claro. ¿Y eso cuánto podría tardar? Pues eso es una muy buena apuesta. En el caso de que simplemente acepte o niegue, es cuestión de semanas, o sea, es decir, 2 o 3 semanas, dependiendo lo que se demore el Congreso de la República en resolver las objeciones. Pero si el Congreso de la República modifica los artículos, entonces, como son textos que la Corte Constitucional no ha revisado, tendría necesariamente que el texto volver a la Corte Constitucional en el caso de esos 6 artículos. Claro, bueno, ahí está pues la explicación del doctor Juan Carlos Lancheros, constitucionalista, director de Derecho Justo, que nos ha acompañado a echar lápiz, a despejar, a tratar de entender un tema que, por supuesto, doctor Lancheros, es muy técnico, muy especializado, pero tratamos de explicarlo de la forma más sencilla posible. Sí, así es, Juan. Muchísimas gracias. Pero antes de que se vaya, tenemos aquí, por ejemplo, los resultados de nuestra votación y nuestra pregunta, nuestra encuesta en Facebook. ¿Sabe usted qué es la JEP? Van 8.700 votos, sí 65%, no 35%. Hoy en el Congreso comienza, bueno, la pelota está en ese momento en el territorio del Congreso de la República. Sí, en ese momento es el Congreso el que tiene que resolver las objeciones del presidente. Muchas gracias, doctor Lancheros, una vez más, Juan Diego, por estar con nosotros, echando lápiz en el tablero Caracol.